las enfermedades pulmonares infecciosas difusas son, si vamos hasta hace unos 8 9 10 años, se catalogaba como una entidad en la cual había, por ejemplo, como unos 280 causas, ¿no? Entonces uno tenía que revisar, pues no había algo, no los 280, pero los más principales, naturalmente, pero había entre ese grupo. Entonces, pero era muy difícil, pues, porque había no solamente clínicos, sino también criterios radiológicos, ¿no? Y otros funcionales respiratorios para poder determinar. Entonces, a lo largo de estos años, se ha tratado de, digamos, de hacer clasificaciones mucho más ordenadas para entender a esta enfermedad. Y es por eso, ¿no? Como a lo largo del tiempo, ¿no? Ha ido cambiando, digamos, eh, la historia de esta enfermedad, inclusive en el año más o menos, final del siglo XIX, en el año 1969, sentaron Bailey y Carrington sentadas bases para, histológicas para ver lo que aún usamos, lo que se conoce como la neumonía intersticial usual, la neumonía intersticial no específica, ¿no? O la neumonía intersticial descamativa. Ya dieron, digamos, esos nombres que tenemos que tener en consideración y hasta ahora usamos, ¿no? Y después ya va pasando mira, el año 90, como la tomografía hace el cambio más revolucionario para el diagnóstico, ¿no? Hasta la actualidad. Y entonces, ya miren, en el año 2002, ¿no? Sale a quizás a una guía, ¿no? Una guía donde las sociedades, tanto la ATS como la Sociedad Europea Respiratoria, para que hacer una clasificación, un consenso en clasificación, ¿no? Después hace más revisiones, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, del 2002, 2013, donde ya se empieza a determinar que, por ejemplo, hay fibrosis pulmonares primarias y secundarias. Ya no es a 280 causas. No dice, hay primarias y dentro de primarias hay 7 grupos principales, ¿no? Entonces, y pues ya entonces miramos, y cuando es primaria dice es porque no tiene una causa, es una causa idiopática. En cambio, las secundarias son debidas a otros, por ejemplo, me da metotrexate por alguna causa, por AR, y hago una fibrosis. Eso es una neumonitis por medicamento, por ejemplo, ¿no? Si es una enfermedad, por ejemplo, una neumoconiosis, una asbestosis, pero tengo ese antecedente desde el minero, secundariamente hago una enfermedad intersticial, ¿no? Entonces, y así, tengo AR y también hago una enfermedad intersticial. Entonces son causas secundarias. De las primarias, nos decía que era un grupo de 7, y así, se va cambiando. La última clasificación, de la que vamos a hablar, es el 2025, ¿no? Hasta el año pasado, había una modificación un poco de las clasificaciones digamos, el año pasado el tema que hicimos ya no lo puedo hacer porque ha cambiado, ¿no? Ya esta clasificación nueva de la European Respiratory Journal del 2025, luego en noviembre creo, ya cambia. Entonces tenemos que conversar ahora sobre esa forma de clasificación que ahora se debe de hablar. No solamente en el neumólogo, sino también el radiólogo, el reumatólogo, el patólogo, todos los que estamos involucrados y que vemos pacientes con enfermedad artificial, ¿no? Entonces, eso es lo que, entonces, pues decía, ya pues, hay que cambiar a una lámina, ¿no? No puedo hacerlo. Entonces, miren como decía, voy a poner un poquito de ahí para entender un puntito. En el año, por ejemplo, 2013, el ATS y el Procan Respiratory nos dicen que hay seres idiopáticas mayores y no seres idiopáticas menores, ¿no? De ese grupo de seres idiopáticas mayores estaba la cabeza de definir la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial no específica, la bronquitis respiratoria, la neumonía intersticial descamativa, la neumonía organizada gripogénica y una neumonía intersticial aguda. Entonces, intersticiales menores, miren, la neumonía intersticial linfoidea y la fibra, después pleuroparenquimatosis idiopática. O sea que ya empezó a ver en el año 2013 no existía hasta antes de eso, este término, o esta entidad. Pero ya en 2013 empiezan a. Pero miren, como decía, hay idiopáticas, este grupo de 7, o 6 o 7 que está acá, y acá las idiopáticas menores. Y otras que se llaman idiopáticas no clasificadas. Entonces, pero es el 2013. Para el año, no, miren, vamos a 2002, después en 2013, veíamos ahí, y el 2024, que después de un año, 2025, sale la clasificación, nos van a diferenciar, ¿no? Primero, alteraciones intersticiales, ¿no? Que tengan una alteración probablemente intersticial. Y la otra es el patrón o de relleno o patrón alveolar, ¿no? Como yo no sé si no nos recuerdo con usted, pero con el grupo estamos en decía, cuando uno lee una placa, por ejemplo, de tomografía, tengo que, por lo menos en la parte de parenquimal, lo mismo que tengo que saber es en tercios, dividir en tercios, y si en ese tercio ubico una lesión, tengo que determinar si es alveolar o consolidativo, o consolidación, patrón de consolidación, patrón intersticial, o intersticial alveolar, listo. Con estas cosas yo ya, porque miren qué importancia, eso lo hemos aprendido desde que ingresé a la residencia, o antes de nos decían, hay 3 patrones, y miren cómo los años han pasado, porque nadie seguramente
ha determinado que esos son los patrones importantes. Alguien, claro, dijo, pero no era tan, ¿por qué tan importante? Y ahora miren, después de años, que al haber diferencias, porque primaria no había una, claro, digamos, acercamiento a un diagnóstico más preciso, entonces era confuso, cuando no veía una tomografía de un paciente con EPIT, era confuso, entonces, pero ya ahora se han puesto, han dicho, vamos a, igual como, si tiene patrón alveolar, prioritariamente un relleno, ¿no? O intersticial. Entonces, y dentro de esos patrones intersticiales, irregulares y otros, ¿no? Realmente están acá otros, y también hay algunos inclasificables también. Hay, dentro de esos, digamos, alteraciones intersticiales, hay primarias y secundarias, ¿no? Entonces, y dentro de esas lesiones intersticiales, entonces, están a la cabeza, realmente, en la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? La neumonía intersticial no específica, y que han hecho un cambio, ¿no? La neumonía bronquiolocéntrica, que antes se llamaba neumonía de polihipersensibilidad. Ahora vamos a hablar solamente un poquito de esos cambios que ha habido. Era la neumonía descamativa, ¿no? Y ahora ya se llama como neumonía desorden a nivel de macrófago. La neumonía linfoidea, ¿no? La fibroestosis pulmonar. Y miren que dentro de lo que es lesiones puramente alveolares, ¿no? Tenemos ahí a la neumonía organizativa, ¿no? Como primera cabeza. Y dentro de esos también a la neumonía intersticiales, ¿no? Tejido conectivo. Pero miren, ya se divide. Ya ahora tenemos que hablar con patrón intersticial o patrón alveolar, y que puede ser primario o secundario, es decir, que también yo puedo tener un patrón de fibrosis idiopática que no siempre es primario, puede ser, por ejemplo, secundario una R, pero tiene un patrón de UIP o fibrosis idiopática, una intersticial visual, pero es secundario a una enfermedad. Igual en todos, o sea, todos pueden hacer ese patrón, pero son secundarios por su historia, el paciente. En que no encuentre ninguna causa, se diría que es primaria. Y entonces, ese es el nuevo esquema, ¿no? De clasificación y justificación de los cambios que hay. Normalmente acá decíamos el patrón intersticial, ¿no es cierto? Que son estos que están acá, el patrón con relleno y otros. Entonces, y naturalmente en lo es secundario, también nos dicen, por ejemplo, cuando encuentro un paciente que tiene patrón UIP, una inmunidad visual, y es secundario, entonces, ¿por qué? Quizás un enfermedad conectivo, hipoxia pulmonar, o una medicación, o sea, buscar la causa de ese secundarismo que está haciendo. Entonces se mantiene, entonces, ya está determinado la inmunidad, ¿no? Otro término que hay que tener en consideración, ¿cierto? También, pues ahora ya así se debe clasificar. Si alguien les pone en el examen, tiene que ser así la clasificación. Y si no les pone, pues, tienen que reclamar, ¿no? Porque si se han hecho en base a esto, y les pone que está en base a la anterior, ¿no es cierto? Entonces, no, pues. Entonces, estos cambios han sido de acuerdo a un consenso. Expertos. Por ejemplo, la neumonía alveolar macrofágica era la anteriormente llamada neumonía escamativa. ¿Y por qué hicieron ese cambio? Porque ahora encuentran en la histología macrófagos, ¿no? En el alveolo, y no se descaman, ¿no? Entonces, pero el principal factor que tiene el paciente, si es en forma secundaria, es el uso del tabaco, ¿no? Entonces, mire, lo importante, entonces, siempre hacer historia del paciente, y una buena historia clínica. Entonces, ya tenemos ahí la nueva clasificación, ¿sí? Tanto en intersticiales, ¿no? Todo esto que hay, en alveolares y otros. Ahora, tengo que saber cómo es cuál, cuál es cuál. Por lo menos está ahí también. ¿Cómo pueden determinar? Por eso cuando a veces en el piso encuentro un paciente de trabajo de emergencia, o a veces en el piso dice, ¿cuál es el EPIT? Me dice, ¿no? Y nada más. Yo le digo, ¿EPIT? ¿Pero cuál EPIT? ¿No? ¿Cuál EPIT? No, solamente EPIT. Entonces es como estás diciéndome fiebre, ¿no? En vez de venga por fiebre, un mes, 15 días de fiebre, está hospitalizado en medicina, y tú me digas, ¿por qué el paciente por síndrome febril? Y me darán a mí la razón que los voto, ¿no? Al interno, está ahí. Si es mi residente, peor, ¿no? Voy a decir, peor residente. Un residente, sea el primer, segundo año, el que esté. Me va a decir, pues, que viene por fiebre, tiene un mes de enfermedad de fiebre diaria. Mi interés me va a decir, claro, pero ¿por qué? Pues tengo que pensar que ¿por qué ha pensado? Según lo que ya leí, ha repasado, ha hecho historia, ha hecho exámenes, han traído exámenes como de fuera, han hecho exámenes full, por eso han ingresado. Porque tiene que, no, es una fiebre de origen desconocido, ¿no es cierto? Un mes de fiebre, y esa fiebre tiene causa. Ya por lo menos, ya una impresión de una causa que tiene que tener, ¿no? Ya tiene una impresión de una causa. Por ejemplo, pues tuberculosis, o capaz es una leptospirosis, ¿no? Capaz pensó, pues, ¿no? Una brucelosis. Ah, bueno, ya, por lo menos. ¿Y por qué? Ya, entonces, ¿por qué pensó eso? ¿No? Oh, ya tiene eso, ¿no? Igual acá, si me dice EPIT, ¿qué hago con eso? ¿Cuál de los EPIT? Y también debe decir, EPIT con patrón certicial o alveolar, ¿no es cierto? O otro, o sea, un combinado, o un inclasificable. Ah, ya.
No, estamos pensando que es una fibroelastosis pleuroparenquimal. Mm, primaria, secundaria, ¿no es cierto? Ah, ya, ya. La secundaria, sí. ¿Por qué? Y ahí está la por secundaria, ¿no? Empezamos a preguntar, ¿no? ¿Por qué? Y entonces acá tengo que, aparte de la clínica del paciente que viene, pues habíamos visto en el cuadro anterior que como la tomografía había cambiado, o sea, avance tecnológico, la historia natural de esta enfermedad, o la historia del diagnóstico de esta enfermedad, pero con la tomografía y lo que encuentre ahí, la lectura de eso es importantísimo para que, pues, en base a esos hechos, y también naturalmente a la histología, pero ya a biopsias de los pacientes, pero que ya se hace poco, porque la tomografía, digamos que ha superado a la histología, ¿no? A la biopsia. Entonces, para solamente ir rápido, no había una, ¿por qué esos cambios? O sea, no había una justificación clara para separar idiopática y no idiopática, como les mencioné. La clínica continúa siendo relevante, sin embargo, la presentación inicial no es clara en muchos casos, es verdad, ¿no? El paciente a veces ni tose ni nada, pero tiene AR y hay que buscar, capaz puede tener, porque tiene AR que hacer una tomografía o una placa para ver capaz ya está siendo un problema, ¿no? Entonces, también se estudió intencionalmente de tal manera que las causas recién identificadas pueden añadirse fácilmente a la lista de trastornos secundarios, ¿no? A cada patrón. Entonces, y miren, ¿qué cambios ha habido, ¿no? En esos términos. Y les había mencionado yo que el cambio quizá más importante es a esa neumonía que nosotros llamamos por hipersensibilidad no crónica, ahora la debemos llamar neumonía intersticial bronquiolocéntrica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Es un patrón intersticial, ¿sí? Más, ¿no? Mayor, con características histológicas y radiológicas propias. Entonces, la neumonía intersticial bronquiolocéntrica es aquella que nosotros decíamos neumonía por hipersensibilidad más trastornos bronquiolocéntricos intersticiales. Ahora ya no, el término es este. Entonces, introducido como término para describir un patrón patológico radiológico central en una vía respiratoria observable, ¿no? En, en otras enfermedades, por ejemplo, ¿no? Comunicación pulmonar, otras neumonías intersticiales, como aquellas neumonías intersticiales asociadas a enfermedad colectivo, aspiración, la de tipo fármaco, o sea, también forma parte primaria y secundaria de estos. Entonces, ese término, ¿no? Entonces, sí. En tres términos son los intersticiales principales, ¿no? Sigue siendo el NIU, ¿cierto? Neumonía intersticial usual, neumonía intersticial específica, y ya entra la neumonía intersticial bronquiolocéntrica. Ya no utiliza el término neumonía por hipersensibilidad para describir un patrón tomado. Entonces, cuando yo hablo en el piso y me dicen, ¿qué es lo que han pensado? Neumonía por hipersensibilidad. Quiere decir que no han leído el año pasado esta revisión, ¿cierto? Ya no existe ese término. Entonces no han leído. Y a veces recibo de abajo de emergencia, de internistas, ¿no? O de intensivistas, un diagnóstico de neumonía por hipersensibilidad. ¿Qué puedes pensar? Por eso no dejamos de leer, ¿cierto? De aprender y de leer. No solo porque están las guías ahí para todos, que salen, o sino también siempre tus congresos, ¿no? Que se hacen normalmente en la especie que estés. Tienen que seguir, no se olviden, las cosas cambian. Ya se ha hecho esto, si yo hubiera hecho la clase del año pasado, ¿qué le he podido hacer? Alguien me lo ha dicho a ustedes, doctor, ¿qué está haciendo? Porque ha cambiado ya. En noviembre de 2025 ha salido un artículo en el RS que cambia, por lo menos hay que, los términos, ¿no? De poder decir. ¿eh? Entonces, y nuevamente, siempre el manejo multidisciplinario. O sea, es lo que debe haber en todo hospital que no tenemos en cada nivel. Debemos sentarnos, ¿no? El radiólogo, el neumólogo, el reumatólogo, el patólogo, para poder ver, ¿no? Y decir qué es. Entonces ya, como para en conclusión de esto, es que ya no existe esa neumonía, es ahora neumonía y es intersticial, ¿no es cierto? Los otros términos que han cambiado también es la que se llama neumonía intersticial aguda, ahora se llama daño alveolar difuso idiopático, ¿sí? Y lo que decía la neumonía descamativa, ahora es neumonía macrófago alveolar, porque se han encontrado macrófagos. Para reducir, ¿por qué? Para reducir la confusión y reflejar mejor la patología de diferentes enfermedades. Muy bien, pues ya vemos los tres cambios fundamentales que ha habido en esta nueva clasificación. ¿Sí? Cuando alguien me dice, ¿qué tiene el paciente? Neumonía descamativa, ya, pues no he leído, tengo que sacar, pues, ¿no? ¿Por qué eso de llenado social y de llenado alveolar, no? Porque, entonces, la separación de los patrones en alteraciones terciarias de llenado basado en la localización predominante en la lesión pulmonar, o sea, basado en la localización, ¿ves? Predominante. Entonces, definitivamente hay subclasificaciones terciarias, ¿cierto? Que es firótico o no firótico, eso ya también hay, pero ya por lo menos es tercial. Se va a subclasificar en firótico al ver la tomografía. Y los patrones de llenado alveolar son clasificados de acuerdo a la célula que ocupa el alveolo. Listo. Entonces, ¿dónde más hemos aprendido de eso? Quizás del comportamiento de la enfermedad, de los nuevos medicamentos que ya vamos a hablar, los antifiróticos como el Nintedanib y la pifidona, en pacientes con fibrosis pulmonar progresiva, es otro término también. Tenemos que conocer qué es fibrosis pulmonar progresiva, ¿no? ¿Qué se llama eso? Eso vamos a ver, a hablar en estos minutos que estamos, pero ya es que será la hora, ¿no? Que mire, no vamos a avanzar más, vamos a avanzar más rápido. Pero a pesar de eso, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener, digamos, en relación a ese grupo multidisciplinario, que nosotros podemos leer la clínica, el examen físico y la tomografía, decir que estamos en un 90% de, digamos, de confianza que sí es una enfermedad intersticial. Entonces, si es más del 90%, el diagnóstico está, digamos, que confirmado. Pero no siempre. Si hay más o menos 50%, 70, 89%, más o menos es el diagnóstico provisional, ¿no? A veces
vamos a decir que está menos de 51 centímetros, ese diagnóstico es muy bajo. ¿Ves? Entonces, todo el equipo multidisciplinario, inclusive de expertos, puede decir, sabes que no tenemos un diagnóstico muy claro. E incluso otros dicen inclasificable, ¿no es cierto? Es capaz de otro diagnóstico. Entonces, capaz de ese paciente tenemos que mandarlo a hacer una biopsia, pues, ¿no? Depende de lo que digan. El equipo multidisciplinario. Mire, a pesar de que este equipo, a lo mejor se supone que todos los días come, duerme, sueña con fibras como un agua de PIT, ¿no es cierto? Pero a veces, al momento de leer la tomografía, o entonces el patólogo, al leer la patología, se queda con que, oye, ¿y ahora qué es? Pero así es, así es. Vamos a pasar esto que no se nota muy bien, ¿no? Vamos a tratar sobre el diagnóstico, pero vamos a ver sobre los patrones artificiales. Miren, ¿no? Entonces, ya tenemos esto, tenemos, y decimos, ¿qué hacemos ahora? Pues en 2018, cualquiera, un radiólogo veía la tomografía y leía como quería, ¿no? Otro radiólogo leía como quería, y así. Y entonces, en el año 2018, se reúnen y dicen, vamos a hacer un consenso para leer una sola cosa todos. O sea, todos los radiólogos tienen que leer así, la tomografía, en referencia artificial pulmonar, ¿cierto? Igual los patólogos tienen que leer el informe de su biopsia, tiene que ser informada de esa manera, según este protocolo. Vamos a ir a eso. Y en base a eso, muchas veces, nosotros con la tomografía, si es que estamos entre el patrón correcto, no necesitamos llegar a hacer biopsia, ¿no? Entonces, ese diagnóstico clínico radiológico posee un 70% de confianza para tomar decisiones. Pero cuando ya es una neumonía, digamos, intersticial indeterminada, requiere decir la confirmación histológica. Entonces, ahí sí, ¿no? Entonces, vamos a ir más rápido. Voy a regresar a esto, cuando vamos a hablar después. Es importante, pero vamos a ver por qué, porque quería que lo entiendan para después. Voy a regresar. Ya no hay ese término, hipersensibilidad. Entonces, ¿en quién? Después regresar otro, porque creo que estamos justo para no ir del tema. ¿Cómo voy a ver la tomografía? ¿Cómo se lee la tomografía? Entonces, ¿pero en quién voy a pensar? Hasta ahora, ¿no? Que tenga, que tiene 30 años, tiene fibrosis, ¿verdad? Y a veces digo, un pediatra me mandó otro día. Descartar EPI. En 12 años, 3 años tenía la pacientita, paciente no acuerdo. Bien, ¿pueden creer? ¿No? Entonces, ya, ¿qué puedo hacer? No, pues no. Entonces dice, en adulto mayor de 60 años, hasta un poco menos ya, pero todavía se sigue manteniendo esa disnea sin otra causa, progresiva y o tos. Al comienzo solamente el ejercicio, pero hay disnea y tos. Estos crepitantes, ¿no? Rudos, tipo velcro, bilateral, en base pulmonar especialmente. En base sí que pueden ir ascendiendo, ¿no es cierto? Con, o sin, con clubing digital, o sea, la copeca digital, ¿no? Y sin signos ni síntomas sistémicos de enfermedad autoinmune. O sea, hay que revisar siempre, preguntar siempre y revisar si tienen o no signos sistémicos, AR, lupus, heterodemia. Entonces, creo que desde ya semiología sabemos determinar qué signos, por ejemplo, en la AR que tiene el paciente, ¿no? Dolor, ¿no es cierto? Matutino, cosas pequeñas, simétrico, complejidad matutina, etcétera. Hay que preguntar, ¿no? Todo paciente. Entonces, ahí, esta es una tomografía, podemos ver, pero miren, es una fibrosis idiopática ahora, pero ya les voy a ayudar a decir por qué. Bueno, la edad, ¿no? El tabaquismo, ¿no? Aún no son, acá no, que puede tener mucha relación, pero también los métodos diagnósticos, como la tomografía, ha aumentado también esta enfermedad. Cuando nosotros recibimos un paciente con fibrosis pulmonar, la pregunta del cajón es, ¿cuánto voy a vivir? ¿No es cierto? ¿Cuánto voy a vivir? Entonces, esa supervivencia, ¿no? Más o menos es entre 3 a 5 años, ¿no? Y hasta ahora, porque de los pacientes que tengo con fibrosis pulmonar, digamos que he diagnosticado hace años, ya no están, ninguno. No están ya, por los que me acuerdo. Uno porque ha avanzado la enfermedad y otro porque la terapia no es que no haya hecho, sino que no han tolerado la terapia. Ha habido mucho efecto colateral. De eso vamos a hablar también. Terapias. Pero es el término más o menos, ¿no? De vida y angustia. ¿No? Definitivamente esta fibrosis pulmonar es la principal, o sea, la fibrosis la principal diferencia artificial. Se ve que blanco ocular, ahí está. Todo lo estudiado para aumentar. No voy a hablar mucho de la patogenia, obviamente se lo han revisado mejor, pero ya hemos visto que hay pues alteración alveolar y alteración, ¿no? A nivel artificial, y que dependiendo de dónde está la lesión, pues están ahora los antifibrióticos, ¿no? ¿Dónde actúan? ¿No? Hay una serie de de la lesión epitelial. Inclusive hace años se decía que es una enfermedad artificial, que no atacaba el alveolo, miren cómo ha cambiado, ¿no? Como hay esa alteración de la reparación epitelio-mesenquimal a partir de las proteasas, ¿no? Recursos tumoral, ET-selectinas, la mayor, digamos, mayor cantidad de mediadores proinflamatorios, antiinflamatorios, ¿cierto? Hay una balanza mucho mayor hasta eso y que empiezan a ver todos estos radicales de oxígeno, ¿no? Entonces, miren cómo están involucrados muchos factores, los de Helper, TH2, interleucina, etcétera, ¿no? Factores de crecimientos, ¿no? También.
Entonces, factor de crecimiento fibroblástico, migración a fibrosis, ¿no? Esa migración, proliferación, alteración que hay. El otro transformante beta también. Entonces, y esto es lo que decimos, de hecho, la principal, definitivamente la fibrosis mediopática, ¿no? El envejecimiento, ¿no? Como también es algo, o sea, esto, ¿no? Esto ya no vamos a hablar, porque ya no, ya se decía que era no fibrosis neoplática, ahora no. Ya hemos dicho una manía microcéntrica que pueden ser fibrótico, no fibrótico, de dentro, clasificado, ¿no? Y definitivamente, como este RNA mensajeros tienen que ver mucho en esta patología, ¿no? Entonces, va a ser alteración de apoptosis, proliferación, migración, ¿no? Entonces, también está estudiando varios blancos terapéuticos, ¿no? ¿Cuál de ellos, ¿no? Entonces, para poder diferenciar este RNA, incluso con números, ¿ya? Y cuál puede ser que para bloquear, ¿no? Entonces, ya son, digamos, los blancos terapéuticos que están ahora, fase 2, fase 3, ¿no? Pero lo que es cierto es que está aumentando la proliferación, fibroblastos. Entonces, esos MRAs, ¿cuál de ellos? Es sabido que cuál es la sobreexpresión de eso para que haya este aumento de la proliferación de fibroblastos, ¿no? Entonces, eso ya lo pueden revisar, saben mucho más que yo, ¿no? Hay incluso en algunos pacientes sin panelización ya la expresión de estas sustancias, ¿no? Cuando hay panelización y no panelización, sabemos que están llegando hasta el eso, ¿no? Entonces, como decía, vamos al cuadro clínico, como les dije, si es que el paciente tiene disnea esfuerzo progresiva, tos secretiva, síndrome limitante efecto y goteo digital, ya casi están diagnosticando ustedes que es, ¿no? Una enfermedad artificial. No saben todavía cuál, pero sí es una enfermedad pulmonar, ¿cierto? Entonces, escuchan, hay velcro, pues ya saben. Antiguamente se decía que les decíamos que el tiempo de años más o menos viven, ¿no? Entre 3 y 5 años, y que los pacientes, pues, empezaban acá y morían así, todos así, ¿no? Una progresión lenta, pero no es así. Eso no es así. Hay pacientes progresores rápidos que mueren al año, otros que tienen periodos de exacerbación aguda y bien, y va cayendo, y esa exacerbación hace que se muera más, ¿cierto? Entonces, cada exacerbación hace que se muera más. Entonces, por eso yo, un paciente también que tiene fibrosis pulmonar, idiopática, por ejemplo, y me exacerba su compromiso inflamatorio, llega con más disnea. Creo que en 2 semanas que no estoy, hay un paciente joven que llegó hace mi última guardia, con disnea, ya le habían diagnosticado fibrosis pulmonar en Lima hace 4 años, 3 años, no hizo caso nada, no tiene tampoco es el campo, y llegó peor. Entonces, a mí me parece que había hecho no era una infección, sino era una exacerbación, es una enfermedad aguda, y por lo tanto hay que dar corticoides ahí, ¿no? Y ya lo dije yo, sí, está joven, pero mire, avanzado, y ayer me han dicho que el doctor Mendoza, su cuñado también ha llegado, ya con diagnóstico pulmonar, y no llamó, no estoy pues, para verlo, ¿no? Ya lo veré el sábado, está ahí. Entonces, miren, 2 pacientes con fibrosis pulmonar en estos 15 días, ¿no? Entonces, esas exacerbaciones que pueden ser por infecciones, una neumonía que hagas, ¿cierto? Entonces va a exacerbar y va a ser más mortalidad, la calidad de vida y la misma mortalidad, ¿no? Eso también ya no es que todo será lento, y no, ¿no? Cada paciente es distinto y hay que tener eso en consideración. Definitivamente cuando vean otras cosas, ¿cierto? Para ver si tienen otra enfermedad, si esa causa es secundaria, ¿no? Entonces, hay diferentes órganos. No voy a gastar la lista de qué puede ser. Pues en la sarcoidosis, que hagas obviamente ese problema. El CCX también. Entonces, miren, o sea, enfermedades secundarias que tienen en el pulmón enfermedad intersticial, ¿no es cierto? Entonces, pero que secundaria. Entonces, tengo que hacer una buena historia, ¿no? Factor de riesgo, naturalmente, en el género masculino tiene un poco más, 1.7, mira. Depresión a humos químicos gases, tabaquismo, 1.74, reflujo, 3.1, evidentemente familiar, 9.1, ¿no? Hace años me trae un paciente vino y me trajo de Estados Unidos, vino a decidió trabajar y se regresó porque fue para Canadá con oxígeno, era una fiebre pulmonar idiopática, ¿no? Entonces, el otro día para que lo evalúe cómo estaba, etcétera, le dije que podía usar este antifirótico, porque no toleró, entonces sabía que podía ser otro, pero muy caro, pero él me dijo que podía conseguir en Estados Unidos ese medicamento, pero de ahí me dijo, casi iba a ir, amigos, también estoy tosiendo, me dijo, hijo, 45 años, así, sí, la tos es unos besitos, pero ojalá, usted puede creer que sea, me dice, ¿no? Usted nos ha dicho ahorita que es hereditario, que es por otro. No lo sé, dijo, me te voy a examinar y me encontré velcro, un poquito, pero había. Le hice una tomografía, me encontré que sí, beneficiando, ¿no? Me dijo, ya pues, dijo, voy a Estados Unidos y allá veré con mi EPS y ojalá le hayan dado firótico, ya no lo he vuelto a ver. No, mire, así es. Entonces, siempre que tengamos al paciente, que estamos pensando siempre si es primario o secundario. Si es secundario, siempre una enfermedad de conectivo. Si es mujer, peor todavía. Para una mujer de mediana edad, ¿no? Si tiene una señora de 70, 80, ya no creo que sea un problema de triconectivo. Eso hay que ver también. Pero en estas enfermedades, la principal, pues, no se olviden, artritis reumatoidea y esclerosis esclerodermia. Después viene la toxina por fármacos y después pueden ver lo que ahora llamamos humanismo clorocéntrico, ¿cierto? Esas 3 cosas simples. Hay que pensar. Siempre, entonces hay que siempre descartar a una paciente si es joven o adulta joven que tenga una enfermedad secundaria, no tiene, pero tiene secundariamente, hay que pedir, a veces no se nota. Clínicamente hay que pedir marcadores, ¿no es cierto? Hay marcadores que hay que pedir. Principalmente, si yo tengo un paciente que descartar si no tiene una enfermedad, digamos, autoinmune o conectivopatía que esté haciendo daño en el pulmón, tengo que pedirle pedicacón, ¿no es cierto? AR, como factor reumatoideo,
citrullinado, ANA y ANCA, PANCA, mínimo, ¿no? Después ya estoy pensando en esclerosis sistémica, esclerodermia, tengo que pedir pues CLC70, etcétera. Es otro tema, no hablar de con osteopatías y que hagan daño pulmonar, ¿no? Es otra hora y más todavía para poder conversar, pero son los, digamos, los que les digo, marcadores que podemos pedir a los pacientes para poder saber. Se debe pedir en todo paciente. Y después, naturalmente, no solamente la tomografía, sino también puedo hacer naturalmente una ayuda, hasta una, hemos dicho que la espirometría pudiera ayudar. No es el examen ideal de espirometría, pero me dice si es un patrón probable de restricción, al tener, ¿no es cierto?, la capacidad vital forzada y veces normal para el límite inferior de su normalidad, pero la capacidad vital forzada disminuida. Si es que tengo así en una espirometría, yo digo que sugiere restricción y tiene que irse a hacer DELCO o pletismografía, ¿no es cierto? Y ahí le pide la tomografía, ¿no es cierto?, para ver no solamente, sino también para ver otras cosas. Y le mete la biopsia. Y esto quería llegar. Entonces ya tengo mi paciente, ya técnicamente, y yo quiero ver la tomografía. Entonces en esos, como decía, hace años, todos veían como querían. Pero desde 2018, en esta revisión, se dice que todos los radiólogos, neumólogos, y bueno, también los patólogos, tienen que leer de esa manera, todos. Incluso para mí, para el patrón histológico de una neumonitis visual, más 90%. Para identificar con ese patrón que esas. Entonces, de alta resolución, atacar. La tomografía de alta resolución no es una tomografía de multicorte, vamos a pedir, pero usted dice, la tomografía de baja dosis ya está reportado que es mejor. La tomografía de baja dosis, ¿ves? Entonces, en esa tomografía yo tengo que leer y poner en la lectura cuál de estos 4 ítems tiene esa tomografía. Si cumple, esto es de acá. Por ejemplo, es un patrón UIP, ¿no es cierto? Es un patrón probable UIP, o sea, neumonitis usual, indeterminado para UIP, o todavía no es cuantitativo. Entonces, si mi paciente, ¿no es cierto?, tiene predominio de la lesión basal y subpleural, su distribución es heterogénea, aunque puede ser difusa, porque es asimétrica, tiene panalización, puede o no ver micrometástasis o extracción. Si tiene estos, yo digo que es un patrón UIP. Por lo tanto, está casi diagnosticado que es una fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Voy a ir un poquito y regreso. Este es el patrón UIP, ¿no? Tiene panalización, subpleural, subpleural, localización, es heterogénea y algunas bronquiectasias no pueden no tener bronquiectasia de tracción. Es el patrón UIP. Entonces así me tiene que ver el radiólogo. O tiene que decir, patrón UIP, ¿qué cosa es? Puede ser probable UIP, pero mira basal subpleural, distribución heterogénea, muy bien. Patrón reticular con bronquiectasia por tracción, ya está, pero no tiene panal. Y puede tener un virus esmirado leve. Entonces ahí, ¿no? Tiene otro patrón, tiene bronquiectasia, tiene subpleural, bueno, probable UIP. Y este es indeterminado para UIP. Entonces me viene diciendo, uy, me hace el problema, ¿por qué hacemos ahí? Porque si es probable UIP, yo digo, es una fibrosis hepática, ya, y empezamos tratamiento. Pero me dice indeterminado, porque tiene predominio basal, muy bien subpleural, reticulación sutil, tiene virus merilado, o distorsión, o sea, no tiene, entonces, bronquiectasias, no tiene analización, ¿cierto? Tiene virus merilado. Entonces ya, digo, ¿ahora qué hago? Probable UIP, indeterminado para UIP. Es, uno mira y es capaz de ser normal. Entonces, indeterminado para UIP, pero basal subpleural, reticulación sutil, más virus merilado, ¿no? Más virus merilado. Entonces, mira acá, pues ya cambia, pero indeterminado. Y te puede decir diagnóstico alternativo. ¿Por qué? Porque capaz hay quistes en esa tomografía, patrón mosaico, predominio mucho virginalidad, nódulillos, ¿no? Fusos centroidales, nódulo consolidación, distribución periférica vascular perifática, predominio lóbulos superiores, no lóbulos inferiores o medios. El otro día una paciente que vi y que había dicho que es fibrosis pulmonar idiopática en Lima. Mira, me escucho la pista y está el sacro en el 5. Y yo le evalúo, pues, y cuando veo la tomografía, veo que las bases están bien. Las bases, por lo menos, pero sí están en la parte superior. Tiene lesiones, aunque así me parecía, o quistes, el patrón reticular. Entonces, ese es un problema, le dicho que es UIP, ¿no? Le dijeron que UIP, como diagnóstico viene ella. Claro, tenía dificultad respiratoria, ¿no? Pero no era. Entonces le dije, no es. Que si un definitivamente haga, que puede ser, ¿no es cierto? Pero no creo que sea UIP. Entonces voy a buscar los otros tipos de enfermedades intersticiales, ¿no es cierto? Porque es un compromiso más intersticial y podía caer ahí la bronquiolitis nucleocéntrica o la nucleocéntrica podía caer ahí o la neumonía organizada, ¿no? Bueno, creo que sigue en piso. ¿En qué será? No digo. O tiene placas pleurales, dilatación esofágica para considerar, ¿no es cierto? Esclerodermia, adentro linfático para pensar capaz de TBC, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, otros. Entonces, ya está. Entonces, ya sé, ¿no es cierto?
Ya sé diagnosticarme. Y entonces, igual, si a una biopsia, el patólogo me tiene que también decir si es patrón UP, pro UP, entre UP, en lo que encuentre en ¿no? En la arquitectura del tejido. Acá está, su pleural, todo, casi parecido, pero es en la patología, en la biopsia, ¿no? Tiene usted, ya no soy patólogo, pero ya, ahí está. Entonces, ya eso me dirá el patólogo. Sí, qué cosa tiene. Ya, bueno, es en inglés, en castellano, acá está. Si evidencia fibrosis marcada, condición de la canal, ya está. Sí, como fibrosis en partes, es en focos fibrosas, ¿no? Entonces digo, UP, probable, posible. Listo, ya está. Entonces se sientan, el equipo multidisciplinario, en este caso en el curso no hay, solo está el neumólogo, o sea, yo nomás me siento y ya pues ahorita me digo, ¿qué será? Tiene en su patrón de tacar IP, dice, tenemos una biopsia, el patólogo también tiene IP, dice, no, pues una fibrosis medio y por todo lado, listo, tratamiento, ¿qué vamos a dar? Pero por ahí puede ser que su patrón de tacar es alternativo, pero, miren, capaz en su histológico tiene IP. Entonces yo digo, puede ser probable que FPI, probable, pues ya me dirá el equipo determinará el disciplinario y dirá, no, ¿sabes qué? Si parece que sí es, hay que dar tratamiento para FPI. Por ejemplo, me dice, en el tacar me sale como alternativo, y en el patrón dice alternativo, no es FPI. No es, vayan a buscar, sáquense la cabeza a buscar qué cosa es, porque acaso ya tengo biopsia, tienes que destacar, no es, esto no es FBI, pero puede ser otro tipo de diferencial, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a decir, de esas últimas clasificación, ¿cuál puede ser el artificial, o violar, otros, o inclasificable? Listo. Fácil, ¿no? No nos confundamos. Antiguamente leíamos EPIC, terminamos de leerles todo el capítulo de EPIC, que eran 180 causas, o más de 280 cosas, y no sabías leer y terminabas. Pero si no sabías ni leer la tomografía, ¿qué es esto? Ahora ya no, nos han hecho las cosas fáciles. Pero a pesar de eso, no leemos, o mandamos, no los médicos, son los especialistas, neumólogos, internistas, mandan con diagnósticos. ¿Qué cosa? Que no puede ser. Lo que solamente quiere decir que no han leído, ¿no? No han leído, no han ido a sus congresos. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir yo? Es como cuando les dije al grupo, yo, en el 2012, yo salí dando para asma, salbutamol y patrópicos. Ya había los bien ganados, pero y en la actualidad, miren, no se da. Salbutamol solo no se da. Asma, y tienes que usar tu dual, el corticoide inhalado más tu inhibidor de la reacción, sí o sí, para controlar el asma, ¿no es cierto? Y ahora se está viendo que lo actual es tripeterapia, ¿no es cierto? Desde el paso 5 de Gina, 5 y 6 o 3, tripeterapia de frente. Mira cómo cambió. Y a veces viene un solo inhalador, los 3 medicamentos, ¿no? No que viene ya. En Lima ya hay uno. Entonces, yo salí pensando en eso. Si me hubiera quedado hasta ahora con eso, yo decía, ¿por qué entonces piensas que te doy promuro y si no regresa? No me fue. Y ahora yo doy, estoy inhalado, soy el paciente jugado, igual y el paciente mejora completamente, se controla. Muy bien. Y bueno, si a veces ya no sigue la biopsia, la criobiopsia, ¿no? Si yo estoy inconsistente conmigo, como dice el alternativo, yo no le pido una biopsia, porque no quiero que le voy a pedir una criobiopsia si es que viviera. Es mucho mejor. ¿No? Entonces, antes del tratamiento, para irnos ya, unos cuantos para el tratamiento, a las 7 11 ya cerramos. Quería regresar a eso que habíamos dejado, que lo que me llamó bastante la atención de esta última revisión. Quería regresar para que nos entiendan, ahora que ya saben de tomografía, saben interpretar como un esencial que cómo hay que dar patrón UP, probable UP, determinado, ¿no es cierto? Y así. Quería llegar a esto para que más o menos, ¿no? Además de saber el patrón UP que se debe hacer, dice que para decir que es un patrón no esencial usual, la tomografía, tengo que mirar la tomografía axial. Yo muchas veces, miren, como uno aprende, yo decía, la tomografía te entregan la parenquimal axial de la medial. Te entregan. Cuando si ustedes han ido, como a visitamos, la tomografía tórax, 3 láminas, ¿no es cierto? La tomografía axial, o digo, la axial, la parenquimal, yo la axial la botaba. No la botaba, pero no la miraba. Pero mira, ¿qué dice ahora? No, pues tienes que mirar. No tiene razón, ¿no? Pero sí, mira. Porque dice en este RS del 2025, que tengo que, para que sea una tengo que ver signos de las 4 esquinas. Miren, que haya lesión de panalización en las 4 esquinas, ¿no? ¿Sí? Listo. Eso casi ya es, sí es un FPI. Alteración en los lóbulos superiores, mire. ¿No? Y el signo del borde recto. El signo del borde recto. Entonces, para decir, me dice, entonces la axial tengo que mirar. Y ahora ya no lo voy a botar. Voy a mirar la axial. Ahí me dice la distribución de la lesión. Si es, ¿cierto? Tiene que ser superior o inferior, y ahí se ve la distribución de la lesión. Entonces tenemos que mirar la axial también. En una no específica, que pudiera ser ese que es probable UP, ¿no? Entonces, la neumonía no específica, antes nos mandaban así, pero entonces, ¿qué hay que mirar? Dice, siempre hay que pensar en una no específica NINE que sea por otra causa secundaria. Enfermedad conectivo, toxicidad, fármacos, una neumonía fibrótica, la que es ahora se llama bronquiolocéntrica, ¿no es cierto? Entonces, neumonía fibrótica
casi del 30 al 76% de las enfermedades por tejido conectivo, EPIs por tejido conectivo, ¿no? Y AR con EPI, mira, que hace intersticial pulmonar, 46%. Entonces, estas NINE, que son las probables IP, siempre hay que buscar ya una enfermedad cognitiva, siempre. Si tenemos dilatación esofágica, hemos de la pleura, de la pleura, peor todavía. Y si no tenemos una causa muy, haremos la biopsia. ¿Qué yo biopsia? Entonces, hay algunas cosas, entonces, para NINE, ¿no? Pensar siempre, ¿no? En Sclerodermia, polineumocitosis, dermatomiositis, Sjögren, lupus, ¿no? Acá estas son pulmonares, ya sabemos clínicamente, los anticuerpos que yo puedo pedir, ¿no es cierto? La Sclerodermia CD70, para la provincia J1 y todos los demás. A veces anticitrulinado, la Sjögren, anti-RO, anti-LAR, la lupus ANA, anti-DNA, anti-SMID, ¿no es cierto? Entonces, yo le pido todo esto a un paciente. Estoy pensando, si es NINE, pido esto, porque puede ser secundario, ¿no? La neumonía broncolocéntrica, la que decíamos, ¿no? Que era la antigua neumonía por hipersensibilidad, ¿no? Entonces, ya ese es el término que se debe usar. Y miren las lesiones que hay. Más que todo, estaba viendo que los daños son alveolar difuso. Miren ese daño alveolar, diferente, ¿no? Aquí no hay nada de penalización, ¿no? No hay nada de esto. Es, mire. Y ese, dependiendo, algunos ya tienen síndrome combinado. Tienen enfisema y un poquito de síndrome combinado, ¿no? Cuando ya, mira, el día que he revisado esto, revisé una radióloga argentina que hizo esto. Como ella, a partir de esta nueva clasificación, y está dando, está leyendo sus tomografías, las está leyendo, está informando así. La aprendí como no, aprendí que he visto esto. Y me ha dado el diagnóstico. Ya estoy contento porque he aprendido también. Al hacer las clases uno aprende. Como decía, porque tengo que buscar lo último, es el último para enseñar. Si hubiera enseñado lo del año pasado, me sentiría mal, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, y hablo por qué hay ese cambio, ¿no? Porque el daño alveolar difuso también, mire, ¿no? Como es diferente la tomografía, mire, ¿no? Entonces, es un patrón indeterminado, ¿no? O sea, algo alternativo. Ni trivial, alternativo, porque todo es patrón, tiene mismo con solución mixto, patrón combinado. Pues ahí me decía esa doctora, la decía que tienen que también pensar qué es lo que más hay. O sea, si hay solo un patrón nomás o hay dos combinados, entonces eso ayuda al diagnóstico. Si es combinado, daño alveolar difuso. Pensar en esa patología. Es una diferencia esencial, sí, pero tratar con daño alveolar difuso. Lo que antes se llamaba lesión neumónica intersticial aguda, ya eso ya no existe. Y no se olviden de esta enfermedad. Sí, esto es lo que ahora lo voy a buscar, porque dice que hay bastante. Tengo que encontrar uno siquiera. No puede ser que no he encontrado hasta ahora. Y hay un estudio en un radiólogo en Perú que está haciendo un estudio de esto, de pacientes encontrando pacientes. Ya se introdujo en 2013, ¿no es cierto? Este término, y ahora existe con NIU o NINE y neumonía broncolocéntrica, mire. Fibro, esto es pulmonar, pero pulmonar. Tengo que encontrar un paciente así, a este diagnóstico. Nifoidea, diferente, ¿no? Siempre nifoideas secundarias, que con Sjögren a la par es inmunodeficiencia, mira. Infección VIH, nifoidea, diferente. Y en el patrón rellenado, con la neumonía organizada, esta neumonía organizada, ¿no? Es la, siempre hay que pensar, diferente, daño alveolar, tenemos una intersticial alveolar, miren, virus venilado y consolidaciones, ¿no? Uno diría que está normal, pero no está normal. Neumonía organizada y la bronquitis respiratoria. Bueno, ya, la neumonía macrofágica, mire, diferente, ¿no? Pero como que sabemos que es patrón, UP, ¿no? El otro no, probable, ¿no? Ya estoy contento, ¿ya? Entonces, otro es alternativo. Le pone, pues, ¿no? Es patrón alternativo, daño alveolar, neumonía macrofágica alveolar. Ah, ¿qué más digo? Ya, está bien. ¿Sí o no? Es una defensa inicial, ¿no? Donde nos condena al patrón de tomografía alternativo, 2 puntos, neumonía macrofágica alveolar. Este. Bueno, entonces sí, nos vamos a ya para terminar. Tenemos 10 minutos, creo. Sí, tenemos 10. Y nos vamos. Entonces, ¿qué hacemos? Se muere el paciente, ¿no es cierto? La que biopsia es mejor, ¿no? Ya está. Mejor. Cuando le hacemos la espirometría, el test de eco, le hacemos terminar 13 minutos, le hacemos la petimografía, ¿no? Paciente. Entonces, solo para comentarles que, digamos, anteriormente, hasta el 2012, se usaba esto: prednisona, citropina y nacisteína, ¿no? Estudio Panther, 2012, ahora no se usa, no sirve para nada. Esto, hasta los estudios que han hecho, miren, todos los estudios que hay para esto, digamos, de fármacos que se usaron. Y ahorita que tenemos pirfenidona, el estudio Capacity, ¿no? Pirfenidona también, imatinib, pero también está todavía, ¿no? Ahora están usando coagulantes, ¿no? Usaron colchicina, prednisona. Entonces, ¿dónde están los blancos terapéuticos? Mire, ¿dónde actúan la pirfenidona y el nintedanib? ¿No? ¿Dónde? En desactivar, ¿no? Desactivación fibroblástica, miofibroblástica diferencial, ahí. También en reclutamiento fibroblástico, también ahí, corto. Estamos en terapia biológica con simtuzumab, ¿no? También hay tralokinumab, lebracizumab, a este nivel. La N-acetilina, todavía dan algún valor acá, trabaja acá, para evitar desvíos de oxígeno, ¿no? Pero esta es la que decía, ¿no? La que hizo triple acción mortal. Se ve con Roosevelt. Y esta es la acción de la pirfenidona, ¿no? La pirfenidona es dónde bloquea y por qué se usa. Entonces, la pirfenidona es un medicamento
que exactamente dice, ¿qué cosa hace? No mejora el dolor. Lo que hace es que no avanza la enfermedad, ¿no? El antifirótico no avanza la enfermedad. ¿En qué voy a dar? En aquel que es fibrosis idiopática, o sea, neumonitis usual. Y primaria, en eso voy a dar. No voy a dar en aquel que es secundario. Secundario R, no puede. Doy tratamiento para R. Y busco qué tratamiento para R actúa también para su problema de fibrosis y para su AR. Si se le da mi bolita, el tratamiento para eso. El paciente que tiene pirfenidona y tiene una FPI primaria, sí, puedo darle pirfenidona, ¿no es cierto? Es el estudio de la fase 3 cuando empezó, cuando se dio, el estudio Ascent, acá está por qué se dio, en la placebo, en muertes, ¿no es cierto? En distancias de minutos, en cambios en la FBC, en la supervida, mira, o sea, por todos lados, sí. 14 estudios, Capacitis, Ascent, todos a favor, ¿no? A favor de pirfenidona, a favor de pirfenidona, ¿no? Y el otro que es Nitenadil, ¿no? La otra. Entonces, la pirfenidona se usa en cápsulas, se usa 9 cápsulas al día, se empieza uno a 1 cápsulas por la primera semana, la segunda, tercera semana, 9 cápsulas no la toleran los pacientes. Aparte de eso, hacen diarreas, el sabor metálico, se ponen cobrizos, la piel. Realmente, hay estudios, mira, tú has visto el estudio, pero yo veo la parte real, no me han tolerado mis pacientes. Les he bajado a 1 al día, pero tampoco, o sea, no han dejado. Bueno, algunos ya no estamos, ya no estamos. Nintedanib solo antes se ven ampollas mensuales, costaba a 30.000 soles cada mes, ahora ha bajado, se usa en tablero, cápsulas cada 12 horas, pero también el costo está por ahí un poco menos, es carísimo, ¿no? El Nintedanib, pero tiene mejor, digamos, es mejor que el otro, mejor tolerancia, ¿no? Y sí, ha demostrado pues, que tiene bien avances, ¿no? También hace unos, digamos, una diarrea, ¿no es cierto? Pero por lo menos es más tolerable, pero el costo, ¿no? Y a veces, y lo bueno de Nintedanib es que también se puede usar en otro tipo de patología, no solamente, por ejemplo, lo que se llama la fibrosis pulmonar progresiva. ¿Qué es la fibrosis pulmonar progresiva? Es aquel paciente, por ejemplo, que tenga o fibrosis pulmonar idiopática o otro tipo de fibrosis, por ejemplo, puede ser secundaria cleodermia, secundaria R, que en un año avanza más la enfermedad. O sea, ha avanzado más. Con tratamiento normal que tiene. Por ejemplo, si su capital vital forzada empeora, disminuye más del 5 a 10%, o el DELCO que más del 10%, entonces la tomografía también se ve que aumenta la lesión, entonces ya se cataloga una fibrosis pulmonar progresiva. Es el término, ¿no? Entonces, y ese paciente tenemos que dar antifibriótico. ¿Cuál? Nintedanib. El Fibrinona todavía hay estudios. Todavía no sabe qué es eso, pero para la fibrosis pulmonar progresiva sí está indicado. ¿Ves? Por eso acá está. Detiene esa caída de la cavidad forzada, ¿no? En impulsis. Cuanto menos no hace exacerbaciones, disminuye las exacerbaciones, que eso es lo que mata al paciente, ¿no? Y definitivamente, ¿no? Hay tratamiento no farmacológico, el oxígeno, la rehabilitación pulmonar, ¿no? Que es importante. Los pacientes deben hacer rehabilitación, ¿no? Deben empezar a hacer ejercicios distintos, ¿no? Su monitoreo, ver si hacen saturación aguda. Y bueno, trasplante, pero bien difícil, ¿no? Y el oxígeno domiciliario, ¿no? Que todos los pacientes hemos puesto, ¿no? Si es saturación menor de 88, hay que ponerlos. Porque empiezan a hacer taquicardia y pueden hacer cuerpo pulmonar, ¿no? Hay que por eso se usa oxígeno, cuanto más antes, el literalmente mejor. ¿Cómo se usa el oxígeno, no? Nada más. Es un paciente que si lo ven que es fibrosis idiopática, ¿no es cierto? Un patrón UIP, ¿no? Patrón UIP. Y acá está. ¿Cuándo es el patrón UIP? Acá también. Patrón UIP. Y ahí tenemos, entonces, enfisema mix combinado, ¿no? También es otra cosa. Muy bien, creo que hay ejemplos, ¿no? Y lo otro es hay algunos, ¿no? Estudios que están, y la fibra progresiva, ¿no? Que puede dar por otras causas, a otras enfermedades lo hacen también, no siempre la FPI, ¿no? Entonces, eso ya sabes, es otro término que hay que tener mucha consideración, ¿no? Entonces, mira cómo este paciente que tiene esclerodermia aumenta, ¿no? Su enfermedad, progresa. Entonces, ¿cuándo es una fibrosis pulmonar progresiva? Cuando tienen al menos 2 de estos en 6 a 12 meses, ¿no es cierto? Disminución del más del 5% en FBC o más del la disminución de CO2. En periodo de síntomas, incremento en las lesiones tomográficas, ¿no? Ese es la fibrosis pulmonar progresiva. Hay los marcadores que puedes hacer en ellos, pero todavía está en estudio. Y el nitanib mencionado, ¿no? Listo. Creo que eso es todo. Esto es lo que ayer, desde hace 2 días salió, ¿no? Ceprostinil inhalado. Ya salió, estaba en fase 3, si no me equivoco, ya no, ya está ya. O sea, sí se puede, parece que hace que podría ser, estaría mejor, ¿no? Inhalado más tolerado. Parece que sí, disminuye ese, el avance. Ya está esto ya. Hace 3 días ha salido un artículo. Ya no está en fase 3, ya está. ¿Cuánto costará el precio? No lo sé. Pero ya, tenemos por nuestro ceprostinil inhalado en paciente con fibrosis pulmonar. Ya está esto. Muy bien. Preguntas. Las 7 terminamos. ¿Entendieron o no de nada? Dígame.
¿Están ahí? ¿Aló? Sí, yo creo que todo claro. Ni una pregunta, nada. Entonces ya pues. Entonces, Doctor, buenas noches, disculpe. sí, Eh, ante un paciente con, bueno, a la auscultación escuchamos crepitantes tipo velcro. Aparte de PIT, ¿qué otros diagnósticos diferenciales podríamos pensar, doctor? aparte de PIT, claro, no hablas de PIT, que tiene cuál puede ser, pero definitivamente tú puedes pensar que puede ser una enfermedad artificial, cual sea, ¿no es cierto? Entonces, de esas, ahora, no se olviden siempre de la congestión pulmonar por insuficiencia cardíaca, ¿no? Congestión pulmonar. No son velcro, pero son crepitantes finos. Pero eso yo pienso que es la única que podía hacer. O sea, me puede. El velcro es clarito, el velcro es como un cuero, ¿no? Cuando rascamos, ustedes han visto, había antes casacas que venían con broche, ¿no? Con broche, suena. El velcro suena así, suena, ¿no? Como si estoy rascando ahí un cuero, frotando un cuero, dice. Entonces, el capitante no es así, pero yo pienso que si ustedes encuentran capitantes o velcro, bases pulmonares en ambos campos, en bases o más allá, siempre descarten un problema que podría ser una congestión pudiera ser el único. Después tiene que empezar a buscar que si es una enfermedad artificial pulmonar, ¿cuál de las enfermedades artificiales, ¿no es cierto? Claro, la más común es la FPI, pero miren que después, por ejemplo, en México, la causa más importante de enfermedad artificial es la neumonía por hipersensibilidad, que ahora llamamos neumonía bronquilocéntrica, ¿no? O neumonía bronquilocéntrica, que ha cambiado el término. La neumonía por bronquilocéntrica es la primera en México. ¿Y quién nos daba eso? Eso daba las aves, ¿no? Quien cría palomas, otras aves, criaban y por eso nos pedían el antígeno aviario, y esas palomas que criaban hacían que daño su pulmón. Entonces en México hay bastante eso, ¿no? Entonces vean, por eso, si ya encontramos un paciente que tiene velcro y que posee una enfermedad artificial, hay que empezar a buscar por qué. Y a la cabeza, siempre, primero, una conectivopatía, cualquier enfermedad autoinmune, pero cuál no cualquiera, ¿no es cierto? Hemos visto AR, geodermia, polimiositis, dermatomiositis, Sjögren, ¿no? Eh, y de ahí lupus, ¿no? Entonces tiene que estar. Y de ahí, si no hay eso, pues empezar a buscar ya, definitivamente ya la tomografía, nos dirá qué puede ser, otros alternativos, ¿no? O diagnósticos, pero otro velcro que dé, otra patología, no, pues, ni una neumonía, ¿no? Las neumonías bilaterales son severas y la neumonía, si yo siempre digo, si escuchas crepitantes bilateral, no pienses en neumonía la primera posibilidad, ¿no? Es una congestión pulmonar, ¿no? Y el velcro es clásico, ¿no? El velcro es clásico, sí. No se viene de ver las manos, ¿no? Y siempre cuando viene el paciente y me dicen, pero doctor, venido porque le han dicho que tiene virus pulmonar. Bueno, ya pues tiene la tomografía, todo me trae. Yo le digo, póngame sus dedos encima, ¿no? Para mirarlos, ponga su mano, las dos manos. Y veo que tiene, pues, ¿no? Tiene copia digital. Le empiezo a revisar la uña, le digo, mira, acá sus pulmones, me dice tos, etcétera, ¿no? Tiene su pulmón hasta la mitad está dañado. Acá se ve todito en las uñas, todo su pulmón. Y solamente tiene tos por esto, por eso. Le empiezo a decir, en realidad, y me dice, pero usted cómo va a ver en las uñas los pulmones. No veo, ¿no? Pero yo, no, yo estoy viendo, amigo. Así, sí, vos a ver que así es. Ajá. A ver, traigo la tomografía. Debe estar por lo menos hasta la mitad de la lesión. Y verdad, la tomografía está hasta la mitad. ¿Y cómo se puede? Nadie, pues, a veces hay que ganarse al paciente, ¿no? Es mentira que veo el pulmón en su uña, pero para que depende cómo te ganas al paciente, ¿no? Siempre hay formas de ganarte. Conversar con él, de dónde viene, un poco de familia, ¿no? Antes de que te cuente por lo que viene, ¿no? Pues hay una empatía mejor ahí. Muy bien. Algo más, ya nos vamos. No terminamos, ¿no? Listo, nos vemos.